Este es el código que está eliminando el riesgo financiero. Durante décadas hemos asumido algo que, si lo piensas bien, es extraño. Mover capital a gran escala tiene que hacerse esperando, y mientras tanto, el valor queda en un estado intermedio. Hoy, sin embargo, este mismo sistema está empezando a replantearse desde dentro, con una idea que no viene de los bancos, sino del código. Acompáñame. Cuando hablamos de blockchain y tokenización, la mayoría de las personas piensan automáticamente en criptomonedas, activos digitales o nuevas formas de inversión. Sin embargo, esa visión se queda en la superficie. Lo que realmente están explorando las instituciones como el BIS no es simplemente una digitalización del dinero, sino una transformación mucho más profunda: convertir la infraestructura financiera en un sistema programable. Para entender por qué esto es tan importante, primero hay que comprender un problema del que casi nunca se habla. Un problema invisible para la mayoría de las personas, pero fundamental para el funcionamiento de la economía global: el riesgo de liquidación. El sistema financiero moderno aparenta ser instantáneo. Hoy puedes enviar dinero desde una aplicación móvil, comprar acciones desde tu teléfono o realizar una transferencia internacional en cuestión de segundos. Pero detrás de esa apariencia existe una maquinaria extremadamente fragmentada. La realidad es que gran parte de las operaciones financieras importantes no se liquidan en tiempo real. Cuando un banco compra bonos, intercambia divisas o mueve grandes cantidades de capital entre jurisdicciones, el proceso suele dividirse en múltiples etapas. Primero se envían mensajes entre entidades. Después llegan las confirmaciones. Más tarde intervienen custodios, cámaras de compensación y bancos corresponsales. Finalmente, tras varias horas o incluso días, ocurre la liquidación definitiva. Ese desfase temporal crea uno de los mayores riesgos estructurales del sistema financiero: que una de las partes cumpla su obligación mientras que la otra falla antes de completar la operación. Puede parecer un detalle técnico, pero históricamente este problema ha provocado auténticos momentos de pánico financiero. El colapso de Heart Start Bank el 26 de junio de 1974 fue una de las quiebras más impactantes de la historia financiera moderna. Varias instituciones financieras habían enviado fondos en operaciones internacionales de divisa, pero el banco alemán quebró antes de completar la segunda parte de las transacciones. Algunas entidades entregaron el dinero y nunca recibieron nada a cambio. Desde entonces, los bancos centrales entendieron algo fundamental: el verdadero desafío no era únicamente mover dinero, sino garantizar que ambas partes de una operación se ejecutaran simultáneamente, sin riesgo intermedio. Y precisamente ahí es donde los contratos inteligentes empiezan a cambiar las reglas del juego. Un smart contract no es simplemente un contrato digital. En realidad es una lógica programable capaz de ejecutar acciones automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones. La importancia de esto dentro de la tokenización es enorme, porque permite automatizar uno de los procesos más delicados de las finanzas: la liquidación de activos. Aquí aparece un concepto clave dentro de los documentos del BIS: la liquidación atómica, Atomic Settlement. El término atómico proviene del mundo informático y significa que una operación es indivisible. Todo ocurre o no ocurre nada. En el sistema tradicional, una parte suele mover primero el dinero, mientras la otra entrega el activo después. Con contratos inteligentes, ambas acciones pueden ejecutarse al mismo tiempo dentro de una misma infraestructura programable. El código verifica que ambas partes cumplen las condiciones necesarias y únicamente entonces realiza el intercambio simultáneo. Si una de las partes falla, toda la operación se cancela automáticamente. No hay estado intermedio, no hay espera, no hay posibilidad de que alguien entregue valor sin recibir la contraparte correspondiente.
Y aunque esto pueda sonar simplemente como una mejora técnica, en realidad implica algo mucho más profundo. Significa eliminar parte de la fricción estructural sobre la que ha funcionado el sistema financiero durante décadas. Hoy muchas operaciones siguen liquidándose bajo modelos de T+1, T+2, es decir, la liquidación real ocurre 1 o 2 días después de ejecutarse la transacción. Durante ese tiempo, las instituciones financieras deben mantener reservas de liquidez, colaterales y mecanismos de cobertura para protegerse frente a posibles fallos. Ese capital queda temporalmente inmovilizado y, en finanzas, el capital inmovilizado es capital improductivo. La tokenización cambia completamente esta dinámica porque acerca el sistema al modelo T+0, liquidación prácticamente instantánea. Cuanto más rápido circula el capital, mayor es la eficiencia del mercado. Las instituciones pueden liberar liquidez antes, optimizar balances y reducir enormes costes operativos asociados a conciliaciones y compensaciones. Por eso el BIS no analiza la tokenización como una simple tendencia tecnológica, la estudia como una posible reconstrucción de la arquitectura financiera internacional. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque los contratos inteligentes no solo automatizan los pagos o liquidaciones, también pueden transformar la manera en que se genera la liquidez dentro de los mercados. Tradicionalmente, los mercados financieros dependen de grandes intermediarios para funcionar correctamente. Bancos, dealers y market makers proporcionan liquidez constante para que compradores y vendedores puedan intercambiar activos sin fricción. Esto es especialmente importante en el mercado de divisas, el mayor mercado financiero del planeta, donde se mueven más de 7 billones de dólares diarios. Sin embargo, dentro del ecosistema blockchain surgió una idea distinta, los Automatic Market Makers, o AMM. En lugar de depender completamente de intermediarios internacionales, los AMMs utilizan algoritmos y pools de liquidez para coordinar intercambios automáticamente. El precio de los activos se ajusta dinámicamente según la oferta y la demanda dentro del sistema, permitiendo crear mercados funcionales sin necesidad de un libro de órdenes convencional. Lo verdaderamente relevante es que esta idea, nacida originalmente del entorno DeFi, ya está siendo estudiada por instituciones financieras internacionales. Un ejemplo muy importante es el proyecto Mariana, impulsado por Bank of International Settlement, el BIS, junto a varios bancos centrales. El proyecto exploró cómo distintas monedas digitales de bancos centrales podrían intercambiarse mediante AMMs y contratos inteligentes dentro de mercados de divisas tokenizados. Esto tiene implicaciones enormes, porque el sistema financiero internacional todavía depende de estructuras extremadamente costosas y lentas, como las cuentas nostro vostro, utilizadas en la banca corresponsal. Los bancos necesitan mantener el dinero bloqueado en múltiples jurisdicciones, simplemente para garantizar que las operaciones internacionales puedan completarse correctamente. La tokenización y la liquidación programable prometen reducir gran parte de esa complejidad. Y es precisamente aquí donde muchas personas empiezan a conectar investigaciones institucionales con proyectos como XRP y XRPL. Durante años, Ripple defendió la idea de utilizar infraestructuras blockchain y activos puente para facilitar pagos internacionales más rápidos y eficientes. Eso no significa que exista una adopción directa o una integración confirmada entre estas iniciativas y los experimentos del BIS, pero sí revela algo importante. Tanto las instituciones tradicionales como parte del ecosistema blockchain están intentando resolver el mismo problema estructural. Como mover valor globalmente con menos fricción, menos intermediarios y menos riesgo de liquidación. Y quizás sea esa la idea más importante de todas, porque tal vez la tokenización no trate realmente sobre activos digitales, tal vez trate sobre convertir las reglas financieras en lógica computacional.
transformar mercados que durante décadas funcionaron mediante procesos fragmentados y manuales en sistemas automatizados capaces de coordinar valor en tiempo real. Si esa transición termina consolidándose y cada día más vemos prueba de ello, blockchain dejará de ser vista simplemente como una tecnología asociada a criptomonedas. Pasará a entenderse como la base de una nueva capa de infraestructura financiera programable. Y en ese escenario, los contratos inteligentes no serían una herramienta secundaria, serían el motor lógico del próximo sistema financiero.